Hace exactamente 11 días, en una pequeña comunidad agrícola del norte de Sonora, un hombre de 67 años dejó de respirar durante 43 minutos. Los paramédicos que llegaron a su rancho lo encontraron sin pulso, con la piel amoratada y los ojos fijos en el techo de madera de su habitación. Lo declararon muerto a las 6:47 de la mañana. Sin embargo, 43 minutos después, cuando ya habían cubierto su cuerpo con una sábana blanca y estaban llenando el acta de defunción, ese hombre inhaló profundamente, como si emergiera de las aguas más oscuras del océano. Lo primero que hizo fue agarrar la muñeca del paramédico más cercano, con una fuerza que no correspondía a alguien que acababa de morir, y pronunciar palabras que todavía me persiguen cada noche antes de dormir. Dijo: «Tienen que escucharme. Lo que viene en diciembre cambiará todo, y los que más importan son los que ustedes han olvidado». Cuando supe de este caso hace 9 días, a través de un contacto que tengo en la zona rural de México y que sabe de mi interés en este tipo de fenómenos, dejé todo lo que estaba haciendo y conduje durante 14 horas hasta llegar a ese rancho, perdido entre cerros áridos y caminos de terracería. Lo que encontré allí, lo que ese hombre me contó mirándome directamente a los ojos, con una intensidad que solo he visto en personas que han presenciado algo que trasciende toda comprensión humana, es lo que necesito compartir con ustedes hoy. Porque tiene que ver con ustedes, tiene que ver con todos nosotros, pero especialmente, y esto es lo que más me ha perturbado desde que escuché su testimonio completo, tiene que ver con los adultos mayores, con aquellos que han vivido más de 6 décadas en este mundo, con aquellos que la sociedad ha relegado a los márgenes, considerándolos obsoletos, irrelevantes, simples espectadores del final de sus propias vidas. Ellos, según este hombre, son los protagonistas de algo que está a punto de suceder, algo que nadie ve venir, algo que cambiará el curso de la historia humana de maneras que nuestra mente racional se niega a aceptar. Antes de continuar, necesito pedirles algo. Me gustaría saber desde dónde me están escuchando, su ubicación, y si se sienten cómodos compartiéndola, su edad, porque lo que voy a revelarles hoy no es simplemente importante. Es absolutamente crítico para cada persona mayor de 60 años que esté escuchando estas palabras en este momento. Y si tú eres más joven, si todavía no has llegado a esa edad, escucha igualmente con toda tu atención, porque probablemente tienes padres, abuelos, tíos, personas queridas que necesitan saber lo que estoy a punto de contarles. El hombre se llama Ernesto Villanueva Mendoza. Tiene 67 años. Vive solo desde que su esposa, Guadalupe, falleció hace 4 años de una enfermedad que los médicos nunca pudieron diagnosticar completamente. Sus 3 hijos emigraron hace décadas a diferentes ciudades, buscando oportunidades que el campo mexicano ya no podía ofrecerles. Y ahora lo visitan quizás 2 o 3 veces al año. En Navidad, si tienen suerte, o en el aniversario luctuoso de su madre, cuando pueden conseguir los días libres. Ernesto pasó años de su vida trabajando la tierra que heredó de su padre, que a su vez la heredó de su abuelo. Una parcela modesta pero fértil, donde cultivaba maíz, frijol y calabazas, siguiendo los ciclos lunares que le enseñó su abuela cuando era apenas un niño descalzo corriendo entre surcos. Después de la muerte de Guadalupe, Ernesto se fue apagando lentamente, como una vela a la que el viento va consumiendo poco a poco. No era depresión exactamente, o al menos no la depresión clínica que los manuales de psiquiatría describen con sus criterios diagnósticos y sus escalas de severidad. Era algo más sutil, más profundo, más parecido a un cansancio existencial que lo hacía preguntarse cada mañana para qué seguir levantándose, si ya había cumplido su propósito en esta tierra. Había sembrado, había cosechado, había criado hijos, había amado a una mujer durante 4 décadas, había enterrado a sus padres y a su esposa. ¿Qué más podía pedirle la vida? ¿Qué más tenía él que ofrecerle? Me contactó a través de mi conocido 3 días después de su experiencia, cuando finalmente tuvo la fuerza para levantarse de la cama donde había permanecido, en un estado que describió como de profunda contemplación. No quería hablar con periodistas. Me aclaró desde el principio.
No quería que su historia apareciera en noticieros sensacionalistas ni en programas de televisión donde expertos escépticos se burlarían de lo que había vivido. Quería hablar conmigo específicamente, porque mi contacto le había contado sobre mis años investigando fenómenos que desafían la explicación convencional, sobre mi enfoque respetuoso hacia los testimonios que otros descartan sin siquiera escuchar, sobre mi capacidad para transmitir estas experiencias sin convertirlas en espectáculo ni en objeto de ridículo. Cuando llegué a su rancho, después de ese largo viaje por carreteras cada vez más estrechas y polvorientas, lo encontré sentado en el portal de su casa, una construcción de adobe y teja que había resistido más de un siglo de lluvias torrenciales, sequías interminables y los embates del tiempo que todo lo erosiona. Vestía ropa de trabajo gastada por años de uso, botas de cuero agrietadas por el sol y un sombrero de palma que dejaba su rostro en una sombra parcial. Pero sus ojos, cuando los vi por primera vez, brillaban con algo que no había visto en mucho tiempo en una persona de su edad. No era la mirada apagada del anciano que espera pasivamente el final. Era la mirada de alguien que había visto algo tan inmenso que todavía estaba procesándolo. Algo que lo había transformado de una manera irreversible y profunda. «Pase», me dijo con una voz que era al mismo tiempo serena y cargada de urgencia. «Tenemos mucho de qué hablar, y no sé cuánto tiempo tengo para contarlo todo». Me llevó al interior de su casa, una construcción sencilla, pero ordenada, con ese olor característico de las casas rurales mexicanas. Una mezcla de tierra húmeda, comal caliente y hierbas secas colgadas del techo. En las paredes había fotografías enmarcadas de su familia a través de las décadas, imágenes en blanco y negro de sus padres jóvenes, fotos a color desvaídas de sus hijos cuando eran pequeños, un retrato de boda donde él y Guadalupe sonreían con esa mezcla de nerviosismo y esperanza que solo tienen los recién casados. Me indicó que me sentara en una silla de madera junto a una mesa cubierta con un mantel bordado, mientras él tomaba asiento frente a mí y comenzaba a hablar sin preámbulos, como si cada segundo que pasaba sin compartir lo que había experimentado fuera un segundo desperdiciado. «Todo comenzó hace 11 días», me dijo, «aunque para mí se siente como si hubiera sido hace una eternidad y al mismo tiempo como si hubiera sido hace apenas un instante. El tiempo, descubrí durante lo que me pasó, no funciona como nosotros creemos. No es una línea recta que avanza del pasado hacia el futuro. Es algo mucho más complejo, mucho más fluido, mucho más difícil de explicar con palabras humanas. Esa mañana me desperté antes del amanecer, como hago siempre desde que era joven. El cuerpo de un campesino está sintonizado con los ritmos del sol, no con las alarmas de los relojes. Me levanté, prendí la estufa de leña para calentar agua para el café, y mientras esperaba, sentí un dolor en el pecho que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era el dolor punzante de un infarto, al menos no como me lo habían descrito. Era más como una presión, como si alguien estuviera empujando desde adentro de mi pecho hacia afuera, como si algo quisiera salir de mí o algo quisiera entrar. Me senté en esta misma silla donde estoy ahora y traté de respirar profundamente, pero el aire no llegaba a mis pulmones. Cada inhalación era más difícil que la anterior. Sentí que mis manos se enfriaban, que mis piernas perdían fuerza, que mi visión se oscurecía desde los bordes hacia el centro, como si alguien estuviera cerrando lentamente las cortinas de una ventana. Lo último que recuerdo de este lado es el sonido del agua hirviendo en la estufa y el olor del café que nunca llegué a preparar. Ernesto hizo una pausa y me miró fijamente, como evaluando si yo era capaz de escuchar lo que venía a continuación sin juzgarlo, sin descartarlo, sin convertirme en uno más de los escépticos que prefieren negar lo que no pueden explicar. Lo que siguió, continuó cuando aparentemente decidió que podía confiar en mí. No sé cómo contártelo, porque las palabras fueron inventadas para describir cosas de este mundo, y lo que yo viví no pertenece a este mundo. Pero voy a intentarlo, porque eso es lo que se me pidió que hiciera. Lo primero que experimenté fue una sensación de ligereza absoluta. El dolor desapareció instantáneamente,
como si nunca hubiera existido. La presión en mi pecho, la dificultad para respirar, el frío en mis extremidades. Todo se esfumó en un instante. Y de repente, me encontré flotando sobre mi propio cuerpo, viéndome a mí mismo desplomado en esta silla con los ojos abiertos, pero sin vida, con la boca entreabierta y una expresión que no era de dolor ni de miedo, sino de algo parecido a la sorpresa congelada en el rostro. Podía ver cada detalle de la escena con una claridad que jamás había experimentado en mis 67 años de vida. Veía las grietas en las paredes de adobe, las telarañas en las esquinas del techo, el polvo flotando en el rayo de luz que entraba por la ventana, la mosca que se posó sobre mi mano inerte sin que yo pudiera espantarla. Pero no sentía tristeza ni horror al ver mi cuerpo sin vida. Sentía una paz que no tiene comparación con ninguna experiencia terrenal. Era como si durante toda mi vida hubiera estado cargando un peso invisible sobre mis hombros, un peso del que ni siquiera era consciente. Y de repente, alguien me lo hubiera quitado. Entonces comencé a elevarme. No había nada físico en ese movimiento. No había alas, ni cuerdas, ni mecanismo alguno que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Simplemente me elevaba, atravesando el techo de mi casa como si fuera humo, pasando a través de una tela, viendo mi rancho hacerse cada vez más pequeño debajo de mí. Luego mi comunidad, luego los cerros que la rodean, luego todo el valle donde he vivido mi vida entera. Subía y subía, y mientras subía sentía una atracción, una fuerza que me llamaba hacia arriba con una insistencia que era al mismo tiempo gentil e irresistible. Y entonces apareció la luz. No sé cómo describirla sin que suene a cliché, sin que parezca que estoy repitiendo lo que otros han contado sobre experiencias similares, pero era una luz diferente a cualquier luz que haya visto jamás. No era como la luz del sol que te ciega si la miras directamente. No era como la luz de las estrellas, fría y distante. Era una luz que contenía calidez, que contenía amor, que contenía conocimiento, que contenía todo lo que el corazón humano anhela, aunque no sepa cómo nombrarlo. Y dentro de esa luz, caminando hacia mí con pasos que no tocaban ninguna superficie, pero que igualmente producían la sensación de acercamiento, había alguien. Ernesto se detuvo en este punto de su relato, y vi cómo sus ojos se humedecían con lágrimas que no intentó ocultar ni limpiar. Había alguien, repitió con voz temblorosa, y yo supe inmediatamente quién era, aunque no se parecía a ninguna imagen que hubiera visto en las iglesias de mi infancia, aunque no coincidía con las estampas que mi madre tenía en su altar doméstico, aunque desafiaba cada representación artística que la humanidad ha creado a lo largo de los siglos. Lo supe porque mi alma lo reconoció antes de que mi mente pudiera procesarlo. Lo supe porque sentí una conexión instantánea, profunda, como si toda mi vida hubiera sido preparación para ese encuentro. Era Él, era Jesucristo, y me estaba mirando directamente, no con los ojos del cuerpo, porque allí los cuerpos no funcionan como aquí, sino con algo más profundo, algo que veía todo lo que yo era, todo lo que había sido, todo lo que podría ser. Cuando habló, su voz no entró por mis oídos, resonó directamente en el centro de mi ser, en ese lugar donde habitan las certezas más profundas y los miedos más antiguos. Dijo mi nombre, Ernesto, y escuchar mi nombre pronunciado por él fue como escucharlo por primera vez, como si durante 67 años hubiera sido solo una etiqueta y ahora se convirtiera en una identidad completa, en una historia, en un propósito. Y entonces me dijo algo que cambió todo lo que yo creía saber sobre el final de mi vida. Me dijo, no te he traído aquí para que te quedes, Ernesto. Te he traído aquí porque necesito que lleves un mensaje de regreso. Un mensaje urgente para aquellos que el mundo ha olvidado, pero que yo nunca he dejado de ver. Un mensaje para los ancianos de la tierra, para los que han vivido muchas décadas, para los que creen que sus mejores días quedaron atrás. Porque lo que viene en los días alrededor del 15 de diciembre los necesita a ellos más que a nadie. Le pregunté a Ernesto si podía recordar exactamente lo que Jesús le había dicho, palabra por palabra.
y él asintió lentamente mientras cerraba los ojos, como para recuperar cada detalle de esa conversación que había ocurrido fuera del tiempo y del espacio, tal como los conocemos. Me dijo, comenzó Ernesto con los ojos todavía cerrados, que durante demasiado tiempo la humanidad ha cometido un error terrible. Ha valorado la juventud sobre la experiencia, ha descartado a los ancianos como si fueran equipaje viejo que ya no sirve para el viaje. Ha relegado a los que más han vivido a los márgenes de la sociedad, a las residencias donde esperan la muerte, a los sillones donde matan las horas frente a televisores que los adormecen, a la soledad de casas vacías donde sus propios hijos ya no los visitan porque están demasiado ocupados con sus vidas. Pero Dios, me dijo, ve las cosas de manera completamente diferente. Para Él, los ancianos no son el final de nada. Son el comienzo de algo que el mundo todavía no comprende. Son los que han sido probados por el fuego de la vida y no se han quebrado. Son los que han enterrado seres queridos y siguen creyendo. Son los que han visto cómo todo lo material se desvanece y por eso pueden enfocarse en lo que realmente permanece. Son los guerreros más valiosos de su ejército, no a pesar de su edad, sino precisamente por ella. Ernesto abrió los ojos y me miró con una intensidad que me hizo contener la respiración. Entonces me mostró visiones. Me dijo, no sé cómo explicarlo de otra manera. El espacio a nuestro alrededor comenzó a transformarse como si la realidad misma fuera una pantalla de cine donde se proyectaban escenas de lo que vendría. Y lo que vi me dejó temblando, no de miedo, sino de asombro, de anticipación, de una mezcla de emociones que no sabía que era capaz de sentir. Vi ancianos a través de todo el mundo, no solo en México, no solo en países de habla hispana, sino en todas partes. En Asia, en África, en Europa, en las Américas, experimentando algo extraordinario durante los días cercanos al 15 de diciembre. No estaban en iglesias cuando esto les sucedía. No estaban en reuniones religiosas organizadas. Estaban en sus casas, en residencias de ancianos, en hospitales, en los lugares más ordinarios y cotidianos. Y de repente, sin previo aviso, comenzaban a recibir visitaciones sobrenaturales que desafiaban toda lógica. Algunos veían ángeles de pie junto a sus camas cuando despertaban por la mañana, seres de luz que irradiaban una paz tan profunda que las palabras no pueden capturarla. Otros escuchaban voces que les hablaban con claridad perfecta, voces que les daban instrucciones específicas, que les revelaban secretos sobre personas que necesitaban ayuda, que les mostraban el futuro de maneras que resultaban imposibles de explicar con la razón. Otros más sentían una presencia abrumadora de algo divino que los llevaba de rodillas en adoración, sin importar si sus rodillas artríticas protestaban, sin importar si llevaban años sin poder arrodillarse por problemas de salud. El poder que descendía sobre ellos sanaba sus cuerpos al mismo tiempo que transformaba sus espíritus. Ernesto se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera como si pudiera ver más allá de los cerros que rodeaban su propiedad, más allá del horizonte visible, hacia algo que solo él podía percibir. Pero también vi la tragedia. Continuó sin volverse. Vi a muchos ancianos que recibían estas visitaciones, pero las rechazaban. No porque no las sintieran, no porque no fueran reales, sino porque habían sido condicionados durante décadas para dudar de sus propias experiencias espirituales. Sus propios hijos, con las mejores intenciones pero con consecuencias devastadoras, les habían dicho una y otra vez que esas cosas no existen, que los sueños vívidos son solo efectos de los medicamentos, que las voces que escuchan son síntomas de deterioro mental, que las visiones son alucinaciones que deben ser tratadas con más pastillas y más terapia. Así que, cuando Dios mismo trataba de usarlos como instrumentos de su poder, muchos de ellos resistían la experiencia. Preferían parecer cuerdos ante los hombres que estar disponibles para Dios. Tenían más miedo de lo que sus familias pensarían de ellos que del juicio eterno por rechazar un llamado divino. Ernesto se volvió hacia mí, y en su rostro vi una mezcla de dolor y determinación que me conmovió profundamente. Jesús me mostró un ejemplo específico que no puedo sacar de mi mente. Me dijo,
Vi a una mujer de 84 años en algún lugar que parecía ser el norte de los Estados Unidos, quizás Minnesota o Wisconsin, por el paisaje nevado que rodeaba su casa. Esta mujer había sido maestra de escuela dominical durante más de 50 años. Había criado a 5 hijos en la fe. Había orado fielmente cada mañana desde que era adolescente, nunca faltando un solo día a su cita con Dios. Pero ahora vivía en una residencia de ancianos porque sus hijos habían decidido que ya no podía cuidarse sola. Y en esa residencia, rodeada de desconocidos y de personal que la trataba con amabilidad profesional, pero sin verdadero afecto, esta mujer se había ido apagando como una vela en una habitación sin ventanas. Durante la visitación de diciembre, los ángeles comenzaron a aparecer en su habitación, no una vez, sino cada noche. Le hablaban de su propósito, de las personas que necesitaban sus oraciones, de los milagros que Dios quería hacer a través de sus manos arrugadas, pero ungidas. Sin embargo, cada vez que ella intentaba compartir estas experiencias con el personal de la residencia o con sus hijos cuando llamaban por teléfono, la reacción era la misma: preocupación, sugerencias de ajustar la medicación, propuestas de consultar con el neurólogo, miradas de lástima que decían más claramente que cualquier palabra que pensaban que estaba perdiendo la razón. Así que esta mujer, esta guerrera de oración que había intercedido fielmente durante más de medio siglo, comenzó a negar lo que sus propios ojos espirituales estaban viendo. Comenzó a reprimir los mensajes que Dios le enviaba. Comenzó a convencerse a sí misma de que quizás sus hijos tenían razón, de que quizás todo era producto de una mente que comenzaba a fallar con la edad. Y la ventana de oportunidad que se había abierto específicamente para ella comenzó a cerrarse, no porque Dios se la quitara, sino porque ella misma eligió no atravesarla. Ernesto regresó a su silla y se sentó pesadamente, como si el peso de lo que estaba contando fuera casi físico. Jesús lloró cuando me mostró esa escena. Me dijo en voz baja, no con lágrimas como las nuestras, porque allí no hay cuerpos físicos de la manera que entendemos, pero con una tristeza que yo pude sentir como si fuera mía propia. Me dijo, ¿ves la tragedia, Ernesto? Mis siervos más fieles, los que han orado por décadas, los que nunca han dejado de creer a pesar de todo lo que la vida les ha quitado, están siendo silenciados por el mismo mundo que dice valorar la salud mental, pero que en realidad teme todo lo que no puede explicar con sus categorías científicas limitadas. El enemigo ha trabajado durante generaciones para convencer a la humanidad de que la sensibilidad espiritual en los ancianos es síntoma de enfermedad, y muchos de mis hijos más valiosos caerán en esa trampa justo cuando estoy tratando de usarlos de maneras extraordinarias. Le pregunté a Ernesto qué más le había sido revelado sobre esos días de diciembre, y él asintió como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. Me mostró el otro lado de la moneda, me dijo. Me mostró lo que sucedería con aquellos ancianos que sí abrazaran las experiencias sobrenaturales, que sí dijeran que sí cuando el cielo llamara a sus puertas, que eligieran la obediencia radical sobre la comodidad segura. El contraste era tan marcado que parecía estar viendo dos realidades completamente diferentes existiendo en el mismo planeta al mismo tiempo. Vi a una mujer de 89 años en algún lugar de Centroamérica, quizás Guatemala, por las montañas volcánicas que se veían en el horizonte. Esta mujer había sido partera en su comunidad durante más de 60 años. Había traído al mundo a generaciones enteras con sus propias manos, pero ahora esas manos temblaban con Parkinson. Sus piernas apenas la sostenían. Su vista estaba tan deteriorada que necesitaba ayuda hasta para comer. El mundo la había descartado. Su propia familia la había colocado en una esquina de la casa donde no estorbara, donde pudiera pasar sus últimos días sin molestar a nadie con sus necesidades crecientes. Pero cuando llegó la visitación de diciembre, cuando el Espíritu descendió sobre ella con un poder que hizo temblar los cimientos de esa humilde casa de adobe, esta anciana no dudó ni por un instante. No consultó con nadie, no pidió permiso, no se preocupó por lo que otros pensarían. Simplemente cayó de rodillas, a pesar del dolor en sus articulaciones artríticas, y dijo, «Señor, aquí estoy.
úsame como quieras. Lo que vi después me dejó sin palabras. Esta mujer, que no había podido caminar sin ayuda en más de 3 años, se levantó con una agilidad que dejó boquiabiertos a todos los que la presenciaron. El temblor de sus manos desapareció instantáneamente. Sus ojos nublados por las cataratas se aclararon hasta poder ver con una nitidez que no había tenido desde hacía décadas. Y comenzó a moverse por su comunidad, guiada por una voz interior que le decía exactamente a dónde ir y qué hacer. Donde sus manos tocaban, sucedían milagros. Enfermos que los doctores habían desahuciado se levantaban sanados. Matrimonios que habían estado al borde del divorcio encontraban reconciliación. Jóvenes atrapados en adicciones eran liberados instantáneamente. Personas que no habían hablado con Dios en décadas caían de rodillas en arrepentimiento y entregaban sus vidas. Y todo esto a través de una anciana a quien el mundo había descartado como inútil semanas antes. Ernesto hizo una pausa y vi cómo sus propias manos temblaban ligeramente mientras recordaba lo que había presenciado. Jesús me dijo algo entonces que nunca olvidaré. Continuó. Me dijo, mira lo que puedo hacer con un vaso completamente rendido. Ella no tiene nada que demostrar al mundo. No tiene reputación que proteger. No tiene carrera que podría verse afectada. No tiene nada que ganar ni nada que perder. Por eso puedo usarla sin restricciones. Su rendición es completa, y por lo tanto, mi poder a través de ella es completo. Esta es la ventaja que mis guerreros ancianos tienen sobre todos los demás. Han sido despojados de todo, excepto su fe en mí. Y eso los convierte en los instrumentos más poderosos que tengo en la tierra. Le pregunté a Ernesto si había visto más escenas como esa, y él asintió con énfasis. Vi cientos, quizás miles, me dijo. Vi ancianos en residencias de mayores por todo el mundo, siendo transformados en centros de poder espiritual que rivalizaban con cualquier iglesia o ministerio famoso. Vi abuelos que habían sido considerados cargas para sus familias, convirtiéndose en los instrumentos a través de los cuales linajes generacionales enteros eran transformados. Vi viudos que habían estado esperando morir, encontrando propósito y vitalidad que no habían sentido desde su juventud. Vi grupos de ancianos reuniéndose espontáneamente para orar juntos, no organizados por ninguna institución, no promovidos por ningún ministerio, simplemente surgiendo cuando personas que habían experimentado lo sobrenatural comenzaban a buscar a otros como ellos. Y la intercesión que brotaba de estos grupos estaba literalmente remodelando la atmósfera espiritual sobre ciudades enteras. Una escena en particular se quedó grabada en mi espíritu de manera especial. Vi un hogar de ancianos en algún lugar de Sudamérica, quizás Argentina o Chile, por el acento que escuchaba en las voces. En ese lugar había un hombre de 92 años que había sido profesor universitario durante toda su vida. Un académico brillante que había publicado libros y formado a generaciones de estudiantes, pero que ahora apenas podía recordar su propio nombre debido al avance de la demencia. Su familia lo visitaba cada vez menos porque les dolía verlo en ese estado, porque el hombre que habían conocido ya no estaba allí, reemplazado por una cáscara que no los reconocía. Durante la visitación de diciembre, algo extraordinario sucedió. Este anciano, que no había tenido una conversación coherente en más de un año, de repente comenzó a hablar con claridad perfecta. No solo eso, comenzó a profetizar. Palabras fluían de su boca que contenían información específica sobre personas que él nunca había conocido, sobre situaciones que estaban sucediendo en otras partes del mundo, sobre eventos futuros que nadie podía saber. El personal del hogar quedó paralizado de asombro. Algunos pensaron que era un milagro médico, una remisión espontánea de la demencia. Otros, los que tenían oídos para escuchar, reconocieron que algo mucho más grande estaba sucediendo. Las palabras proféticas de este anciano fueron grabadas por una enfermera que tuvo la presencia de mente de usar su teléfono celular. Y cuando esas grabaciones comenzaron a circular, cuando personas en diferentes países confirmaron que las profecías contenían información específica que este hombre no podría haber conocido por medios naturales, el impacto fue sísmico.
gente que había descartado la fe como superstición anticuada, de repente se encontraba reconsiderando todo lo que creía saber sobre la realidad. Ernesto se inclinó hacia adelante en su silla, acercándose a mí como si lo que iba a decir a continuación fuera demasiado importante para arriesgar que no lo escuchara claramente. Pero también vi la oposición. Me dijo en voz baja pero intensa. Jesús me advirtió que el enemigo no se quedaría de brazos cruzados mientras sus fortalezas eran demolidas por las oraciones de los ancianos. Vi fuerzas espirituales organizadas, inteligencias demoníacas con planes específicos, siendo enviadas contra aquellos que respondían al llamado. Vi espíritus de confusión atacando las mentes de los ancianos justo cuando estaban a punto de entrar en su propósito. Vi enfermedades repentinas manifestándose en cuerpos que habían estado estables, ataques físicos diseñados para incapacitar a los que Dios quería usar. Vi divisiones sembrándose en familias, conflictos erupcionando de la nada para distraer a los ancianos de su llamado. Vi sistemas de salud siendo usados como herramientas de supresión, profesionales médicos bien intencionados pero espiritualmente ciegos, aumentando dosis de medicamentos para silenciar las experiencias sobrenaturales que no podían explicar con sus diagnósticos. Y lo más doloroso de todo, vi hijos adultos volviéndose contra sus propios padres cuando estos comenzaban a caminar en autoridad espiritual. Vi familias iniciando procesos legales para declarar mentalmente incompetentes a ancianos que simplemente estaban obedeciendo a Dios. Vi salas de tribunales donde mujeres de 80 años luchaban por su derecho a compartir sus testimonios, mientras sus propios hijos testificaban en contra de ellas, convencidos de que estaban protegiéndolas de sí mismas cuando en realidad estaban interfiriendo con planes divinos que no podían comprender. Le pregunté a Ernesto si Jesús le había dado alguna explicación de por qué permitiría semejante oposición. ¿Por qué no simplemente protegería a sus siervos ancianos de estos ataques? Él asintió lentamente, como si la respuesta todavía lo estuviera procesando. Me dijo que el libre albedrío es sagrado, que ni siquiera Dios lo viola, ni siquiera cuando hacerlo evitaría sufrimiento. Me dijo que la oposición sirve un propósito, que refina a los que la atraviesan, que separa a los que tienen compromiso genuino de los que solo buscaban una experiencia emocionante. Me dijo que aquellos ancianos que perseveraran a través de los ataques, que mantuvieran su fe a pesar de la oposición de sus propias familias, que siguieran obedeciendo aunque el costo fuera alto, estos serían los que experimentarían los mayores niveles de poder y autoridad. Me dijo, mis guerreros más efectivos siempre han sido los que han pasado por el fuego y no se han consumido. El sufrimiento que enfrentarán no es castigo, es promoción disfrazada. Es preparación para niveles de ministerio que no podrían sostener si no hubieran sido fortalecidos por la resistencia. Ernesto se levantó de nuevo y caminó hacia un pequeño altar que tenía en una esquina de la habitación, donde había velas, imágenes religiosas y flores secas que probablemente habían sido frescas cuando su esposa todavía vivía. Entonces me mostró algo más. Me dijo mientras miraba las imágenes del altar. Me mostró lo que sucedería específicamente en el mundo hispanohablante. Me mostró que el movimiento que comenzaría entre los ancianos de Estados Unidos se extendería rápidamente hacia el sur, como un fuego que no reconoce fronteras ni requiere pasaportes. Vi abuelas mexicanas, esas mujeres de fe sencilla pero profunda que han mantenido la llama espiritual encendida en sus familias durante generaciones, convirtiéndose en conductos de poder sobrenatural que transformaría comunidades enteras. Vi ancianos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en cada rincón de América Latina donde se habla español, siendo tocados por el mismo fuego, experimentando las mismas visitaciones, operando en la misma autoridad. Me dijo, hay algo en la fe profunda y la devoción tradicional de la comunidad hispana mayor que voy a usar de maneras extraordinarias. Las oraciones de sus propios abuelos y bisabuelos, esas oraciones del rosario a las 5 de la mañana, esas novenas por hijos descarriados,
Esas vigilias de rodillas ante altares domésticos han preparado el terreno espiritual para lo que los ancianos de hoy están a punto de caminar. Son el fruto de generaciones de fe. Sus antepasados oraron para que ellos llegaran a este momento, y ahora es su turno de llevar esa antorcha al siguiente nivel. Ernesto se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo libremente por su rostro surcado de arrugas. También me mostró lo que sucedería cuando yo regresara. Me dijo, me mostró que mi tiempo aquí no ha terminado, que fui enviado de vuelta con una misión específica, que los años que me quedan no serán años de espera pasiva, sino años de propósito activo. Me mostró personas que necesitan escuchar mi testimonio, comunidades que serán transformadas cuando comparta lo que viví, generaciones que serán impactadas por lo que Dios va a hacer a través de este viejo campesino que el mundo había descartado. Y supe entonces por qué me devolvieron. No fue por misericordia hacia mí, aunque la misericordia ciertamente estuvo presente. Fue porque hay trabajo que hacer. Trabajo que solo yo puedo hacer precisamente porque soy viejo. Precisamente porque he sido probado por décadas de vida dura. Precisamente porque no tengo nada que demostrar a nadie ni nada que perder, excepto mi fe. Le pregunté a Ernesto qué instrucciones específicas había recibido para aquellos ancianos que quisieran prepararse para los días de diciembre. Él asintió y comenzó a enumerar lo que le había sido revelado con la precisión de alguien que había memorizado cada detalle, como si su vida dependiera de ello, lo cual quizás era exactamente el caso. Lo primero, me dijo, es la limpieza interior. Desde ahora hasta que lleguen esos días, cada adulto mayor que quiera participar en lo que viene debe dedicar tiempo diario a examinar su corazón con honestidad brutal. Deben identificar cualquier relación que necesite reconciliación. Si hay alguien a quien han herido a lo largo de los años, deben buscar a esa persona y pedirle perdón. Si hay alguien que los ha herido y guardan resentimiento contra esa persona, deben perdonarla, aunque nunca reciban disculpa. Si hay pecados que han ocultado durante décadas, secretos que planeaban llevarse a la tumba, deben confesarlos ante Dios, y si es necesario, ante aquellos a quienes afectaron. El poder de Dios fluye mejor a través de vasos limpios. Un corazón lleno de amargura, resentimiento, culpa no confesada o secretos oscuros es como una manguera con nudos. El agua puede pasar, pero no con la fuerza que debería tener. Lo segundo es el ayuno. No tiene que ser ayuno completo de alimentos, aunque para algunos eso será apropiado. Puede ser el sacrificio de algo significativo. Una comida al día, la televisión, las redes sociales si las usan, cualquier cosa que consuma tiempo y atención que podría ser dedicada a buscar a Dios. El ayuno específico importa menos que la intención detrás de él. Es una manera de decirle a Dios que esto es serio, que están dispuestos a sacrificar comodidad por propósito, que no van a dejar que nada los distraiga de prepararse para lo que viene. Lo tercero es la conexión con otros. Deben buscar al menos una o dos personas de su generación que estén dispuestas a caminar juntas durante estos días. Pueden ser de su iglesia si asisten a una, de su vecindario, de su familia extendida, de cualquier lugar donde encuentren almas afines. Lo importante es que sean personas que no se burlarán cuando comiencen a experimentar cosas sobrenaturales, personas que orarán con ellos en lugar de contra ellos, personas que los animarán cuando el mundo los cuestione. Jesús me mostró un poder extraordinario en la unidad generacional. Cuando ancianos se reúnen para orar juntos, algo se multiplica en el reino espiritual. Fortalezas que han resistido por décadas se desmoronan cuando abuelos y abuelas se unen en intercesión. Lo cuarto es documentar todo. Cada sueño, por extraño que parezca, cada impresión, por fugaz que sea, cada momento de claridad espiritual inusual, cada palabra que sientan en su corazón, cada imagen que aparezca en su mente durante la oración. No deben confiar en su memoria para esto. Deben escribirlo todo en un cuaderno con fecha y hora. Este registro se convertirá en testimonio para las generaciones que vendrán después. Será evidencia de lo que Dios hizo en este tiempo específico. Será herencia espiritual para hijos y nietos que quizás no crean ahora, pero un día buscarán respuestas. Y lo quinto, quizás lo más difícil,
Es decidir de antemano que no permitirán que el miedo a lo que otros piensen los detenga. Esta decisión debe tomarse ahora, antes de que llegue el momento de la prueba. Debe ser un compromiso firme, no una intención vaga. Porque cuando el Espíritu les pida que hagan algo que parezca irracional a ojos del mundo, cuando les impulse a hablar con un extraño, o a orar por alguien en público, o a compartir un testimonio que sonará loco para los no creyentes, necesitarán tener ese compromiso ya establecido en sus corazones. No habrá tiempo para deliberar en el momento. La obediencia debe ser automática, fruto de una decisión tomada con anterioridad. Ernesto terminó de enumerar las instrucciones y me miró con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera transmitiendo algo sagrado. Estas 5 cosas no son opcionales, me dijo. Son la preparación mínima necesaria para hacer un vaso útil durante la visitación. Jesús fue muy claro al respecto. No son sugerencias ni recomendaciones. Son requisitos para aquellos que quieran participar plenamente en lo que viene. Le pregunté entonces sobre el regreso a su cuerpo, sobre cómo había sido volver a esta realidad después de haber experimentado algo tan trascendente. Ernesto sonrió por primera vez desde que había comenzado su relato, pero era una sonrisa teñida de nostalgia y de algo que parecía añoranza. Volver fue lo más difícil, me confesó. Estaba tan bien allá que no quería regresar. La paz era perfecta. El amor era infinito. El conocimiento era completo. Aquí todo es tan limitado en comparación. Nuestros sentidos solo captan una fracción de la realidad. Nuestras mentes solo procesan una pequeña parte de lo que existe. Nuestros corazones están tan heridos por la vida que apenas pueden sentir una sombra del amor verdadero. Pero Jesús me dijo que tenía que volver, que mi trabajo aquí no había terminado, que había personas que necesitaban escuchar lo que yo había visto y experimentado. Me dijo que cada día que me quedara en la tierra sería un día de propósito, no de espera. Me prometió que estaría conmigo cada paso del camino, sosteniéndome cuando tropezara, animándome cuando dudara, celebrando conmigo cada victoria. Y entonces sentí esa atracción de nuevo, pero en dirección opuesta, hacia abajo, hacia mi cuerpo que yacía sin vida en esta silla. La luz comenzó a alejarse. Las visiones se desvanecieron y de repente estaba de vuelta aquí, inhalando profundamente, como si hubiera estado debajo del agua durante horas, con los paramédicos gritando de sorpresa porque el hombre que habían declarado muerto 43 minutos antes acababa de volver a la vida. Ernesto se quedó en silencio por un momento, y yo aproveché para procesar todo lo que había escuchado. Después de décadas investigando este tipo de fenómenos, había desarrollado una especie de filtro interno que me ayudaba a distinguir entre testimonios fabricados, confusiones genuinas y experiencias que desafiaban toda explicación racional. El relato de Ernesto tenía una cualidad diferente a la mayoría. No había en él ningún deseo de fama o reconocimiento. No estaba tratando de venderme nada, ni de promocionar ningún ministerio. Era simplemente un campesino de 67 años que había experimentado algo tan abrumador que sentía la obligación de compartirlo. Aunque le costara ser considerado loco por aquellos que no tienen ojos para ver ni oídos para escuchar. Le pregunté si había algo más que quisiera compartir antes de que yo partiera, algo que pudiera haber olvidado mencionar o que hubiera guardado para el final. Ernesto asintió lentamente y cerró los ojos de nuevo, como si estuviera accediendo a memorias que guardaba en un lugar especial de su conciencia. Hay algo que Jesús me pidió específicamente que compartiera con aquellos que se sintieran descalificados por su pasado, me dijo, con aquellos que piensen que Dios no podría usarlos después de todo lo que han hecho, después de todos los errores que han cometido, después de todas las maneras en que han fallado a lo largo de sus vidas. Me mostró ancianos que habían cometido errores graves durante sus años de juventud y madurez. Algunos habían abandonado a sus familias. Otros habían vivido décadas completamente alejados de cualquier fe. Algunos habían hecho cosas de las que se avergonzaban profundamente, secretos que nunca habían confesado a nadie. Y a pesar de todo eso, Jesús los estaba llamando.
No solo los estaba perdonando, los estaba eligiendo activamente para participar en el movimiento de diciembre. Vi un ejemplo específico que me conmovió hasta las lágrimas. Vi a un hombre de 78 años que había sido alcohólico durante la mayor parte de su vida adulta. Había destruido su primer matrimonio. Había sido un padre ausente y a veces violento. Había perdido trabajos, amistades, oportunidades. Solo en los últimos 10 años de su vida, después de tocar fondo de una manera que casi lo mata, había encontrado sobriedad y una reconciliación tentativa con Dios. Durante la visitación de diciembre, este hombre recibió una unción tan poderosa para ministrar a otros adictos que se convirtió en uno de los instrumentos más efectivos del movimiento en toda su región. Las mismas heridas que lo habían marcado durante décadas, las mismas cicatrices de su pasado vergonzoso, se convirtieron en credenciales que le daban acceso a corazones que ningún predicador de seminario podría haber alcanzado. Los adictos lo escuchaban porque era uno de ellos. Los caídos confiaban en él porque había caído igual que ellos. Los desesperados creían su mensaje de esperanza porque él había conocido la misma desesperación. Jesús me explicó por qué esto era así. Me dijo: mis siervos más poderosos a menudo vienen de los trasfondos más rotos, no a pesar de sus fracasos, sino precisamente por causa de ellos. Porque ellos entienden la gracia de una manera que aquellos que nunca han caído no pueden comprender. Conocen la profundidad del pozo porque estuvieron en el fondo. Y cuando hablan de mi poder para transformar vidas, hablan con una autoridad que ningún título académico puede otorgar. La autoridad de la experiencia vivida. Ernesto abrió los ojos y me miró directamente. Si estás escuchando estas palabras y te sientes descalificado por tu pasado, me dijo, como si estuviera hablándole directamente a alguien que escucharía mi testimonio más tarde. Dios no está buscando ancianos perfectos, está buscando ancianos disponibles. No está revisando expedientes impecables, está buscando corazones rendidos. No importa lo que hayas hecho en tus años de juventud o de madurez. No importa cuánto tiempo hayas estado alejado del camino. No importa qué secretos cargues que nunca has confesado a ningún ser humano. Si estás dispuesto a decir que sí, Él no solo te perdonará, te usará, te ungirá, te convertirá en un instrumento de transformación para otros que están exactamente donde tú estuviste. Antes de despedirme de Ernesto y comenzar mi largo viaje de regreso, le pedí que me diera un mensaje final, algo que pudiera transmitir directamente a aquellos que escucharan su testimonio. Él se quedó en silencio por un momento, cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una intensidad que no había visto durante el resto de nuestra conversación. Era como si estuviera canalizando palabras que no eran suyas. Jesús me dio un mensaje específico para aquellos que escuchen este testimonio. Me dijo, y estas son las palabras exactas: Hijo mío, hija mía, no temas lo que viene. No temas la oposición que enfrentarás cuando comiences a caminar en tu llamado. No temas el rechazo de aquellos que no entienden, incluso si son de tu propia sangre. Yo estoy contigo. He caminado el camino del rechazo antes que tú. He experimentado la incomprensión de los más cercanos. He sido llamado loco por mi propia familia y he triunfado sobre todo ello. Confía en mí en estos días finales. Deja que mi espíritu te guíe a toda verdad. Abre tu boca y yo la llenaré con palabras que no sabías que conocías. Extiende tus manos y mi poder fluirá a través de ellas hacia los quebrantados. Da pasos de fe hacia lo desconocido y yo estableceré tus pisadas en roca firme. No eres demasiado viejo. Nunca has sido demasiado viejo para mí. No eres demasiado débil. Mi poder se perfecciona en la debilidad humana. No eres demasiado insignificante. Eres exactamente quien necesito para esta hora. Te he llamado desde antes de la fundación del mundo para ser parte de este movimiento. Tu nacimiento no fue accidente. Tu supervivencia hasta esta edad no fue casualidad. Fuiste diseñado, preservado, preparado para este momento específico en la historia. Levántate, guerrero mío. Levántate, guerrera mía. El alba de tu mayor gloria está a punto de romper. Y yo estaré contigo cada paso del camino,
sosteniéndote cuando tropieces, animándote cuando dudes, celebrando contigo cada victoria. Ernesto me acompañó hasta mi vehículo cuando me fui de su rancho. El sol del atardecer pintaba el cielo del desierto sonorense con tonos de naranja y púrpura que parecían casi sobrenaturales después de todo lo que había escuchado. Antes de subir al auto, me hizo una última pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Cree usted lo que le he contado? Me preguntó con una vulnerabilidad que contrastaba con la autoridad con la que había narrado su experiencia. Le respondí con toda la honestidad de la que soy capaz, después de años investigando fenómenos que desafían la explicación convencional. Le dije que en mis décadas de trabajo había aprendido a mantener la mente abierta ante lo que no puedo explicar. Le dije que había escuchado testimonios mucho menos convincentes de personas con mucho más que ganar mintiendo. Le dije que la coherencia de su relato, sin importar cuántas veces lo interrogara sobre los detalles, sugería que estaba describiendo algo que genuinamente había experimentado. Pero también le dije que lo que realmente importaba no era si yo creía o no. Lo que importaba era si aquellos que escucharan su historia tomarían en serio la advertencia. Porque si Ernesto Villanueva Mendoza tiene razón, si lo que vio durante esos 43 minutos de muerte clínica es real, entonces los días alrededor del 15 de diciembre representan una oportunidad que no se repetirá. Una ventana específica en el calendario del cielo cuando Dios planea hacer algo sin precedentes a través de los adultos mayores del mundo. Una oportunidad para que millones de ancianos descubran que fueron guardados para tal tiempo como este. Una oportunidad para que oraciones acumuladas durante décadas finalmente sean respondidas de maneras visibles. Una oportunidad para que aquellos que la sociedad ha descartado demuestren que son los más importantes en los planes divinos para estos tiempos. Mientras conducía de regreso a través del desierto, con las primeras estrellas apareciendo sobre el horizonte infinito, no podía dejar de pensar en todas las personas mayores que conozco, en mis propios padres, en los ancianos de mi comunidad, en todos aquellos que han pasado sus años dorados sintiéndose cada vez más marginados por un mundo que idolatra la juventud y considera la vejez como un problema a resolver en lugar de un tesoro a valorar. ¿Y si Ernesto tiene razón? ¿Y si el cielo realmente está a punto de usar a los ancianos de una manera sin precedentes? ¿Y si los días alrededor del 15 de diciembre marcan el comienzo de algo que cambiará el curso de la historia humana? Entonces este mensaje necesita llegar a la mayor cantidad de personas posible antes de que sea demasiado tarde. No tengo todas las respuestas, nunca las he tenido, pero después de escuchar el testimonio de este hombre, después de ver la convicción inquebrantable en sus ojos, después de presenciar la transformación que claramente había ocurrido en alguien que semanas antes estaba simplemente esperando morir, me resulta absolutamente imposible descartar su advertencia. También quiero dirigirme específicamente a aquellos que trabajan con o cuidan a adultos mayores, ya sean hijos adultos que visitan a sus padres los fines de semana, nietos que llaman por teléfono de vez en cuando, enfermeros y cuidadores en residencias, pastores y líderes religiosos que ministran a congregaciones envejecidas. Ernesto tiene un mensaje urgente para ustedes. Durante los días alrededor del 15 de diciembre, van a presenciar cosas en los ancianos bajo su cuidado que desafiarán su comprensión. Cosas que no encajarán en ninguna categoría médica o psicológica que conozcan. Algunos de estos ancianos comenzarán a reportar sueños vívidos que no pueden olvidar aunque quieran. Visiones durante sus horas de vigilia. Voces que escuchan con claridad interior. Otros mostrarán nueva energía y propósito que parecerá inexplicable dado su estado de salud documentado. Querrán hacer cosas, ir a lugares, hablar con personas cuando antes solo querían quedarse en sus sillones esperando el final. Resistan la tentación de patologizar estas experiencias. No corran al teléfono para llamar al neurólogo ante el primer sueño extraño. No aumenten las dosis de medicamentos ansiolíticos ante el primer signo de entusiasmo espiritual inusual. Jesús le mostró a Ernesto que una de las mayores tragedias de la visitación de diciembre será cuando familias bien intencionadas, médicos preocupados,
cuidadores responsables, interfieran con lo que Dios está haciendo porque no reconocen la obra del Espíritu cuando la ven. Si su madre de 80 años comienza a hablar de ángeles en su habitación, no la lleven inmediatamente al hospital psiquiátrico. Primero escúchenla, siéntense con ella. Pregúntenle qué está experimentando con genuina curiosidad en lugar de alarma prematura. Oren con ella si tienen fe para hacerlo. Si su padre de 90 años de repente tiene una urgencia inexplicable por compartir su fe con extraños, por visitar hospitales para orar por los enfermos, por reconciliarse con personas con quienes había estado distanciado durante décadas, no asuman que está teniendo un episodio de confusión senil. Consideren la posibilidad, por remota que les parezca, de que Dios lo está llamando a algo para lo cual fue preservado durante 9 décadas. El peor error que pueden cometer, y esto lo digo con toda la seriedad de la que soy capaz, es interponerse entre un anciano y su llamado divino porque ustedes no entienden lo que Dios está haciendo. Han sido advertidos. Hay otra dimensión del testimonio de Ernesto que merece atención especial porque afecta directamente a las generaciones más jóvenes. Jesús le mostró que el movimiento entre los adultos mayores tendría un efecto dominó generacional que nadie anticiparía. Los efectos se extenderían mucho más allá de los propios ancianos. Los hijos adultos de estos ancianos transformados, muchos de los cuales habían abandonado la fe hacía décadas por razones que consideraban sofisticadas e intelectuales, comenzarían a reconsiderar sus creencias al presenciar la transformación en sus padres. Es una cosa rechazar la religión de tu infancia cuando tus padres simplemente repiten tradiciones vacías. Es otra muy diferente mantener ese rechazo cuando ves a tu madre de 80 años siendo usada para sanar enfermos. Cuando escuchas a tu padre de 90 años profetizando cosas que luego se cumplen exactamente como las dijo. Los nietos que habían crecido completamente ajenos a cualquier cosa espiritual, criados en hogares donde la fe se consideraba superstición para mentes débiles, serían confrontados con evidencia innegable del poder de Dios obrando a través de sus abuelos. Y esa evidencia sería tan contundente, tan imposible de explicar con las categorías materialistas en las que habían sido educados, que los argumentos intelectuales que habían usado durante años para justificar su incredulidad se desmoronarían como arena ante una ola imparable. Ernesto vio familias enteras siendo restauradas espiritualmente porque un abuelo o una abuela tuvo el valor de decir que sí al llamado de Dios a pesar de la oposición inicial de sus propios hijos. Vio cadenas de incredulidad que habían atado a linajes familiares durante generaciones, siendo rotas en cuestión de días cuando el poder de Dios se manifestaba a través de los ancianos de esas familias. Esto, me dijo Ernesto con énfasis especial, es quizás lo más importante que necesitan entender los adultos mayores que estén escuchando. No es solo, nunca ha sido solo sobre ustedes. Es sobre las generaciones que vienen después. Es sobre sus hijos que se alejaron de la fe. Es sobre sus nietos que nunca la conocieron. Es sobre sus bisnietos que ni siquiera han nacido todavía. Cuando dicen que sí al llamado de Dios, están abriendo puertas que permanecían cerradas. Están rompiendo maldiciones generacionales que han estado activas durante décadas o incluso siglos. Están estableciendo un legado espiritual que perdurará mucho después de que hayan partido de este mundo. Su obediencia hoy determinará la herencia espiritual de generaciones futuras. El peso de esa responsabilidad debería motivarlos a levantarse del sillón donde han estado esperando morir y caminar hacia el destino para el cual fueron preservados. Jesús también le mostró a Ernesto lo que sucedería en el ámbito más amplio de la sociedad cuando millones de ancianos comenzaran a operar en autoridad espiritual simultáneamente. El impacto colectivo trascendería lo individual de maneras dramáticas. Vio instituciones que habían sido hostiles a la fe durante generaciones siendo transformadas desde adentro, no por protestas en las calles, no por campañas políticas, no por debates en redes sociales, sino porque abuelos y abuelas con influencia silenciosa, con acceso a lugares que los activistas no pueden alcanzar, comenzaban a interceder específicamente por estas instituciones. Vio políticas gubernamentales siendo modificadas cuando grupos de ancianos en oración recibían estrategias sobrenaturales para influir en los procesos de sus comunidades.
Vio sistemas educativos siendo reformados cuando maestros retirados, ungidos por el Espíritu, comenzaban a hablar con autoridad sobre el futuro de la educación en sus regiones. Y los que tomaban decisiones escuchaban, porque estas voces ancianas llevaban una credibilidad que ninguna credencial académica podía otorgar. El impacto, según lo que Ernesto presenció, iría mucho más allá de lo que cualquier mente humana podría imaginar o planificar. No se trataba solo de experiencias espirituales personales gratificantes. Se trataba de una transformación societal completa, iniciada por aquellos a quienes el mundo consideraba demasiado viejos para importar. Ernesto también me compartió algo que Jesús le mostró específicamente sobre el momento cuando estos ancianos fieles finalmente llegaran al final de sus vidas terrenales. No era una visión de juicio o de cuentas pendientes, como muchos temen. Era algo completamente diferente. Algo que llenó el corazón de Ernesto de anhelo por estar allí él mismo algún día. Vio a estos santos ancianos llegando al cielo, no como personas que simplemente habían sobrevivido sus años finales, arrastrándose hacia la meta con las últimas fuerzas. Los vio llegando como conquistadores que habían completado misiones épicas, como generales que regresaban victoriosos de campañas decisivas. Sus últimos años en la tierra, esos años que el mundo considera de declive y pérdida, habían sido los más fructíferos de todas sus décadas de vida. Los vio siendo recibidos por multitudes de personas cuyas vidas habían sido transformadas por su ministerio en aquellos años finales. Hijos pródigos que habían regresado a la fe porque una abuela no dejó de orar. Enfermos que habían sido sanados porque un abuelo impuso sus manos temblorosas sobre ellos. Matrimonios que habían sido restaurados porque una anciana recibió palabras de sabiduría sobrenatural en el momento justo. Jóvenes que habían sido rescatados de la destrucción porque un viudo compartió su testimonio. Todos ellos estaban de pie aplaudiendo, llorando de gratitud, dando gracias por estos ancianos valientes que habían dicho que sí cuando el cielo llamó. Y entonces Ernesto vio algo que le quitó el aliento. Vio a Jesús mismo caminando entre estas multitudes celestiales, acercándose personalmente a cada uno de estos veteranos del movimiento, no enviando mensajeros, no delegando en ángeles, él mismo, el Rey de Reyes, caminando hacia cada anciano, poniéndole su mano en el hombro con una ternura infinita, mirándolos a los ojos con un amor que contenía toda la eternidad y diciéndoles palabras que resonarán para siempre. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Entraste en lo mejor que preparé para ti cuando pudiste haber elegido la comodidad. Arriesgaste el rechazo de los hombres por la aprobación del cielo. Ahora ven y participa del gozo de tu Señor para siempre. Pero Ernesto también vio algo que le heló la sangre espiritual, algo que lo mantiene despierto por las noches y lo impulsa a compartir este mensaje con urgencia desesperada. Vio a otros ancianos que habían conocido el llamado, pero lo habían rechazado. No estaban en tormento, no estaban separados de Dios, porque su salvación no dependía de sus obras. Estaban en el cielo porque habían confiado en Cristo durante sus vidas. Pero había una sombra de tristeza en sus rostros que no desaparecía ni siquiera en la gloria celestial. Una melancolía que persistía a pesar del esplendor que los rodeaba. Cuando se acercaron al trono, Jesús los recibió con amor, por supuesto, porque su amor es incondicional. Pero las palabras que pronunció fueron diferentes de las que había dicho a los que obedecieron. Te amé con amor eterno. Preparé grandes cosas para ti. Diseñé un papel específico para ti en la historia de la salvación. Pero elegiste la comodidad sobre el llamado. Elegiste la aprobación de los hombres sobre la obediencia a mi voz. Ahora entra en mi presencia, porque mi gracia te ha salvado. Pero sabiendo que hubo más, mucho más que decidiste no experimentar. Ernesto no pudo describir adecuadamente la expresión en los rostros de estos creyentes cuando escucharon esas palabras. No era condenación, porque no estaban siendo condenados. Era algo peor en cierto sentido. Era el reconocimiento tardío de oportunidades perdidas que jamás podrían ser recuperadas. Era el entendimiento final de lo que podrían haber sido y eligieron no ser. Y esa imagen, me dijo Ernesto con voz quebrada,
esa expresión de arrepentimiento eterno por lo que pudo haber sido y no fue, es lo que me impulsa a suplicar a cada anciano que escuche este testimonio, que no cometa el mismo error. Tienes esta vida, solo esta. No habrá segunda oportunidad de volver atrás y elegir diferente. Lo que decidas en los próximos días determinará no solo tus años finales aquí, sino tu experiencia de la eternidad. Elige sabiamente. También debo compartir algo que Ernesto me reveló casi al final de nuestra conversación, algo que casi había olvidado mencionar, pero que él consideró fundamental. Jesús le mostró específicamente que el movimiento que comenzaría con los ancianos creyentes no se limitaría a una sola tradición religiosa. Vio católicos devotos siendo tocados por el Espíritu con el mismo poder. Vio creyentes de diversas tradiciones siendo transformados en instrumentos de lo sobrenatural. Esto sorprendió a Ernesto al principio. Él había crecido católico en una familia profundamente devota, y aunque su fe había evolucionado a lo largo de las décadas, todavía guardaba respeto por las tradiciones de su infancia. Pero Jesús le explicó algo que cambió completamente su perspectiva sobre las divisiones religiosas que tanto preocupan a los humanos. Ernesto le dijo: «Yo no miro las etiquetas que los hombres han inventado. Miro los corazones. Veo lo que hay dentro, no lo que dice el nombre del edificio donde adoran. Hay católicos cuyo amor por mí es más profundo que el de muchos que critican su tradición. El movimiento que viene no respetará las divisiones que los hombres han creado a lo largo de los siglos. Fluirá hacia todo corazón que esté abierto, sin importar qué etiqueta religiosa lleven». Esta revelación, según Ernesto, debería liberar a muchos ancianos de prejuicios que ni siquiera saben que tienen. Si eres católico y te han dicho que estas experiencias no son para ti, que eso es cosa de otras tradiciones, el mensaje de Ernesto es claro. Dios no lee las políticas denominacionales antes de derramar su espíritu. Él ve tu hambre, tu devoción, tu disponibilidad. Si tu corazón está abierto, Él entrará. También hay algo que necesito decir a aquellos que escuchen este testimonio y sientan escepticismo, a aquellos cuya mente racional les diga que nada de esto puede ser real, que las experiencias cercanas a la muerte son simplemente productos de un cerebro que se está apagando, que las visiones son alucinaciones causadas por falta de oxígeno, que todo esto es imaginación de un anciano solitario que busca darle significado a sus últimos años. Entiendo ese escepticismo, porque yo mismo lo he sentido muchas veces a lo largo de mis años investigando estos fenómenos. La mente científica moderna nos ha entrenado para descartar todo lo que no puede ser medido, cuantificado, replicado en un laboratorio bajo condiciones controladas. Y hay valor en ese enfoque cuando se aplica apropiadamente. Pero también hay arrogancia en asumir que la realidad se limita a lo que nuestros instrumentos actuales pueden detectar. Durante siglos, la humanidad no sabía que existían ondas de radio, rayos X, microondas, un espectro completo de radiación electromagnética que ahora usamos diariamente, pero que habría sido considerado magia sobrenatural por nuestros antepasados. ¿Qué nos hace pensar que hemos descubierto todo lo que existe? ¿Qué arrogancia nos lleva a asumir que nuestra ciencia actual representa el límite final del conocimiento posible? Lo que puedo decir, basándome en mis años de investigación, es que testimonios como el de Ernesto ocurren con una frecuencia que desafía la explicación puramente materialista. Personas de diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes edades, diferentes niveles educativos, reportan experiencias notablemente similares durante estados cercanos a la muerte. La consistencia de estos relatos a través de barreras geográficas y culturales sugiere que están describiendo algo real, aunque no tengamos todavía las categorías científicas para explicarlo. Pero al final, la pregunta que cada oyente debe responder no es si el testimonio de Ernesto es verificable según los estándares de la ciencia occidental moderna. La pregunta es, ¿qué pierdes al tomarlo en serio? Si Ernesto está equivocado, si nada especial sucede en diciembre, si los ancianos del mundo siguen envejeciendo sin experimentar ninguna visitación sobrenatural, ¿qué habrás perdido por prepararte según las instrucciones que compartió?
Habrás limpiado tu corazón de amargura y resentimiento que de todos modos te estaban envenenando. Habrás buscado reconciliación con personas que has herido, lo cual siempre es bueno hacer. Habrás conectado más profundamente con otros de tu generación. Habrás dedicado tiempo a la reflexión espiritual en lugar de llenar cada momento con distracciones. Habrás decidido vivir con propósito en lugar de simplemente esperar el final. Todas esas cosas beneficiarían tu vida, aunque la profecía resultara falsa. Pero si Ernesto tiene razón, y si lo que vio durante esos 43 minutos es verdad, entonces los días alrededor del 15 de diciembre representan algo que no se repetirá. Una ventana específica cuando el cielo planea hacer algo extraordinario a través de los adultos mayores del mundo. Una oportunidad única de participar en algo que los libros de historia registrarán. Y perderse eso por escepticismo, o por pereza, o por miedo a lo que otros piensen, sería una tragedia que reverberaría para siempre. El 15 de diciembre se acerca rápidamente, y si lo que Ernesto Villanueva Mendoza vio es verdad, los adultos mayores del mundo están a punto de descubrir que sus mejores días no quedaron atrás como les han hecho creer. Están justo delante de ellos, esperando ser vividos. La pregunta es, ¿estarán listos para recibirlos? Eso depende enteramente de ti. El cielo está observando. Los ángeles están en sus posiciones. Y según el testimonio de un campesino mexicano de 67 años, que estuvo muerto durante 43 minutos y regresó con un mensaje que le quema en el pecho cada día y cada noche, Jesús está extendiendo su mano hacia los ancianos del mundo con una invitación que nunca antes había ofrecido con tal intensidad. No la rechaces. Di que sí. Y prepárate para presenciar lo que pensaste que solo existía en las páginas de los libros sagrados. Porque según Ernesto Villanueva Mendoza, está a punto de suceder a través de ti. Pero hay más que necesito compartir contigo. Mucho más. Durante las horas adicionales que pasé con Ernesto, después de que terminó su relato inicial, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban sobre su humilde rancho, me reveló detalles de su experiencia que no había contado a nadie más. Detalles que, según me dijo con voz grave, Jesús le instruyó específicamente que compartiera solo cuando el momento fuera el correcto. Ese momento, según él, es ahora. En una parte de la visión que Ernesto había guardado en silencio, Jesús le mostró algo que me dejó profundamente perturbado cuando lo escuché. Le mostró que no todos los adultos mayores que recibieran el llamado durante diciembre responderían afirmativamente. De hecho, le reveló con una claridad matemática que resultaba casi cruel en su precisión, que aproximadamente 2 de cada 3 ancianos creyentes encontrarían excusas para no participar. Algunos dirían que eran demasiado viejos para empezar algo nuevo a estas alturas de sus vidas. Después de todo, razonarían, ya di mi tiempo y mi servicio. Es hora de que otros tomen la antorcha. Otros temerían las repercusiones sociales y familiares de ser vistos como fanáticos religiosos, como viejos que han perdido el juicio. Muchos simplemente preferirían la comodidad de sus rutinas establecidas, sus sillones favoritos, sus programas de televisión, sus horarios predecibles, al costo que implica la obediencia radical a un Dios que pide todo. Y cuando Ernesto vio el rostro de Jesús mientras observaba a estos siervos fieles rechazar su invitación más grande, presenció una tristeza que lo hizo llorar incontrolablemente, incluso en el estado espiritual en que se encontraba. No era ira, me aclaró Ernesto. No era juicio ni condenación. Era el dolor profundo de un padre cuyo hijo elige un camino menor cuando un destino glorioso estaba al alcance de su mano. Era el llanto de quien ofrece un regalo invaluable y lo ve rechazado por cosas de menor valor. Esta parte de la visión es la que más ha pesado sobre el corazón de Ernesto desde que regresó, porque no sabe quiénes serán los que respondan con un sí rotundo y quiénes serán los que encuentren excusas. Lo que sí sabe con absoluta certeza es que la elección será individual, personal, intransferible. Nadie puede decir sí por ti. Nadie puede tomar esa decisión en tu lugar. Y esa elección determinará no solo la calidad de los años restantes de cada anciano,
sino el legado espiritual que dejarán a las generaciones que vienen después de ellos. Porque los hijos observan, los nietos observan, y lo que vean en los últimos años de sus abuelos moldeará lo que creerán posible para sus propias vidas. Ernesto también me reveló algo sobre las señales que precederían la visitación. Señales que los ancianos perceptivos podrían reconocer si estaban prestando atención. Jesús le mostró que en los días previos al 15 de diciembre, muchos adultos mayores comenzarían a experimentar lo que podrían describir como inquietud espiritual. Una sensación de que algo está a punto de suceder, aunque no puedan identificar qué es exactamente. Algunos tendrían dificultad para dormir, no por insomnio común, sino porque sus espíritus estarían siendo despertados para lo que viene. Otros sentirían un hambre inusual por la oración y la lectura de textos sagrados, una sed espiritual que no se satisface con las prácticas rutinarias a las que estaban acostumbrados. Algunos experimentarían sueños vívidos que no podrán olvidar, sueños que se sentirán más reales que la vida de vigilia, sueños que contendrán símbolos y mensajes que su mente consciente no puede interpretar completamente, pero que su espíritu reconoce como significativos. Si estás experimentando alguna de estas señales, me dijo Ernesto con urgencia, no las ignores, no las atribuyas a la edad, a los medicamentos, al estrés, a cualquier explicación mundana que tu mente racional quiera ofrecer. Son preparación para lo que viene. Son el cielo tocando a tu puerta antes de entrar. Son invitaciones a que te prepares para el encuentro más importante de tus últimos años. Ernesto también me contó algo específico que Jesús le mostró sobre el poder de la intercesión colectiva de los ancianos. Vio grupos de abuelos y abuelas reuniéndose en hogares de retiro, en centros comunitarios, en salas de estar de casas particulares para orar juntos durante los días de diciembre. No eran reuniones organizadas por ninguna iglesia institucional. No estaban dirigidas por pastores ni líderes reconocidos. Surgían espontáneamente cuando personas que habían experimentado la visitación buscaban a otros como ellos. Y la intercesión que brotaba de estos grupos tenía un poder que Ernesto solo puede describir como sísmico en el reino espiritual. Vio fortalezas de oscuridad que habían controlado regiones durante décadas, alimentando la violencia, la corrupción, la adicción, la desesperanza, desmoronándose como estructuras de arena ante la marea de oración que brotaba de estos ancianos unidos. Vio comunidades enteras siendo transformadas, no por programas gubernamentales ni iniciativas sociales, sino porque un grupo de abuelas decidió reunirse cada mañana a las 6 para interceder por su vecindario. Vio políticos corruptos siendo expuestos. Vio redes criminales siendo desmanteladas. Vio adictos siendo liberados. Vio familias siendo restauradas. Todo conectado de alguna manera misteriosa, pero real, con las oraciones de ancianos que el mundo había considerado irrelevantes. Jesús le explicó por qué las oraciones de los ancianos tienen este poder especial. Le dijo, cuando alguien ha vivido muchas décadas, ha acumulado autoridad espiritual que los más jóvenes simplemente no pueden tener todavía. Cada prueba superada, cada pérdida sobrevivida, cada tentación resistida, cada acto de fe en medio de la incertidumbre, añade peso a sus oraciones. Cuando un anciano que ha caminado conmigo durante medio siglo intercede por algo, el cielo escucha de manera diferente a cuando alguien que apenas está comenzando su camino hace la misma petición. No es que ame más a unos que a otros, es que las oraciones de los veteranos llevan el respaldo de vidas enteras de fidelidad comprobada. Esta revelación debería cambiar completamente la manera en que los ancianos ven su rol en el cuerpo de creyentes. Durante demasiado tiempo, muchos han asumido que su tiempo de servicio significativo ha pasado, que ahora les toca sentarse en las últimas bancas y dejar que los jóvenes dirijan. Pero según lo que Ernesto vio, los ancianos no son los jubilados del reino de Dios. Son su artillería pesada. Son los guerreros más experimentados del ejército celestial. Son los que pueden mover montañas con sus oraciones, porque han acumulado décadas de autoridad espiritual que ningún joven puede igualar, no importa cuánto talento o entusiasmo tenga. El 15 de diciembre, según el testimonio de Ernesto,
marcará el momento cuando esta artillería pesada será activada de manera coordinada a través de todo el mundo, y el impacto será tan devastador para las fuerzas de oscuridad que intentarán todo lo posible para prevenirlo. Esta es la razón por la que la preparación que Ernesto describió es tan importante. No es un ritual vacío ni una superstición religiosa. Es preparación estratégica para una batalla espiritual de proporciones históricas. Aquellos ancianos que se preparen adecuadamente entrarán en esa batalla equipados y protegidos. Aquellos que no se preparen serán vulnerables a los contraataques del enemigo que inevitablemente vendrán. También debo mencionar algo que Ernesto me compartió sobre los adultos mayores que no son creyentes, sobre aquellos que han vivido sus vidas sin ninguna conexión consciente con lo espiritual, sobre los agnósticos, los ateos, los escépticos de toda la vida que ahora se encuentran en sus años finales sin ningún marco de referencia para lo sobrenatural. Jesús le mostró a Ernesto que incluso entre estos habría algunos que experimentarían la visitación de diciembre, no porque tuvieran fe previa, sino porque Dios es soberano y puede tocar a quien quiera tocar. Vio ancianos que habían vivido toda su vida como ateos convencidos, experimentando encuentros tan poderosos que sus cosmovisiones se derrumbaban en cuestión de minutos. Vio escépticos de 80 años cayendo de rodillas en rendición, después de décadas de argumentar que Dios no existe. Vio materialistas convencidos siendo confrontados con una realidad que sus categorías filosóficas no podían contener. Pero también vio que para estos la experiencia sería particularmente desorientadora. No tendrían el marco de referencia para interpretar lo que les estaba sucediendo. No tendrían el vocabulario espiritual para describir lo que estaban sintiendo. No tendrían la comunidad de fe para apoyarlos mientras procesaban un encuentro que demolía todo lo que habían creído durante décadas. Algunos serían transformados para siempre. Otros, trágicamente, encontrarían maneras de racionalizar la experiencia, de explicarla con teorías psicológicas o neurológicas, de convencerse a sí mismos de que fue una alucinación causada por la edad o los medicamentos. Jesús le dijo a Ernesto: incluso cuando me revelo directamente, el libre albedrío permanece. Cada persona debe elegir qué hacer con el encuentro. Algunos abrazarán la verdad que les muestro. Otros encontrarán maneras de huir de ella. Esa elección nunca les será quitada, ni siquiera cuando la evidencia de mi realidad esté frente a sus ojos. Esta revelación tiene implicaciones importantes para aquellos que tienen seres queridos ancianos que no son creyentes. Si tienes un padre, un abuelo, un tío, un vecino mayor que ha vivido alejado de toda fe, no asumas que están más allá del alcance de Dios. Ora por ellos específicamente durante estos días. Pide que si la visitación llega a ellos, tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Y si después del 15 de diciembre notas cambios en ellos, si comienzan a hacer preguntas que nunca antes habían hecho, si parecen más reflexivos o más abiertos a conversaciones espirituales, está preparado para caminar junto a ellos mientras procesan lo que puede ser el encuentro más transformador de sus vidas. Ernesto me compartió una última visión antes de que me despidiera de él esa noche. Una visión que me dejó con una mezcla de asombro y urgencia que no me ha abandonado desde entonces. Vio el mundo después de la visitación de diciembre, no años después, sino apenas semanas después. Vio cómo el movimiento que comenzó con los ancianos se había extendido a todas las generaciones. Vio jóvenes que habían crecido en una cultura post-religiosa, convencidos de que la fe era cosa del pasado, siendo transformados después de presenciar lo que Dios había hecho a través de sus abuelos. Vio familias que habían estado fragmentadas durante décadas, siendo reunidas alrededor de ancianos que se habían convertido en centros de poder espiritual. Vio comunidades que habían perdido toda esperanza, siendo revitalizadas por la luz que irradiaba de los hogares de ancianos y los centros de retiro. Vio un despertar espiritual que no se parecía a nada que la historia moderna hubiera registrado, no porque las prácticas fueran nuevas, sino porque los protagonistas eran los que menos se esperaba: los viejos, los olvidados, los descartados, los que el mundo había relegado a los márgenes de la irrelevancia. Y todo había comenzado con ancianos que simplemente dijeron que sí cuando el cielo llamó. El 15 de diciembre está a las puertas.
Los días de la visitación se acercan con cada amanecer que pasa. Y según Ernesto Villanueva Mendoza, un campesino mexicano que estuvo muerto durante 43 minutos y regresó con un mensaje que lo consume, los adultos mayores del mundo están a punto de descubrir que fueron guardados para tal tiempo como este. Sus mejores días no están atrás. Están justo delante, esperando ser vividos con un poder y un propósito que jamás imaginaron posible. La pregunta que queda es simple, pero profundamente importante. ¿Estarás listo? ¿Dirás que sí cuando el cielo llame a tu puerta? ¿O encontrarás excusas como tantos otros y observarás desde la distancia segura de tu sillón lo que podrías haber sido? La elección es tuya, el tiempo es ahora, y el cielo, según todo lo que he escuchado y presenciado, está esperando tu respuesta con una anticipación que solo la eternidad puede contener. Hay una última cosa que Ernesto me pidió que compartiera, algo que casi olvidó mencionar, pero que él considera absolutamente fundamental. Durante su experiencia, Jesús le mostró específicamente lo que sucedería con aquellos ancianos que se sintieran descalificados no por su pasado pecaminoso, sino por sus limitaciones físicas presentes. Aquellos que piensan que Dios no puede usarlos porque están postrados en cama, porque dependen de oxígeno para respirar, porque sus mentes ya no son tan agudas como antes, porque sus cuerpos han sido devastados por enfermedades crónicas. Ernesto vio a una mujer de 93 años en algún lugar de Sudamérica que llevaba más de 2 años completamente postrada en cama. No podía caminar, apenas podía moverse. Dependía totalmente de otros para sus necesidades más básicas. Sus hijos la visitaban cada vez menos porque les dolía verla en ese estado, porque la mujer vibrante que habían conocido había sido reemplazada por una cáscara frágil que apenas reconocían. Ella misma había asumido que sus días de servicio habían terminado, que lo único que le quedaba era esperar la muerte con la mayor dignidad posible. Durante la visitación de diciembre, el espíritu descendió sobre ella con un poder que hizo que las enfermeras que la atendían pensaran que estaba teniendo una crisis médica. Pero cuando abrió los ojos, cuando abrió su boca, lo que salió de ella dejó a todos los presentes absolutamente estupefactos. De los labios de esta anciana, que apenas podía susurrar, comenzaron a fluir mensajes proféticos en idiomas que ella nunca había aprendido. Profecías específicas para personas en países que ella nunca había visitado. Revelaciones que contenían información que era imposible que ella conociera por medios naturales. Los enfermeros grabaron lo que estaba sucediendo con sus teléfonos. Esas grabaciones comenzaron a circular. Personas de diferentes naciones comenzaron a identificar las palabras como directamente aplicables a situaciones en sus vidas. Un escándalo de corrupción que sería expuesto semanas después fue predicho con detalles exactos. Una cura para una enfermedad que había eludido a los investigadores durante años fue revelada en términos científicos que esta anciana no podría haber conocido. Todo esto desde una cama de hospital, a través de una mujer que el mundo había descartado como alguien cuyo tiempo útil había terminado hacía años. Jesús le dijo a Ernesto, mientras observaban juntos esta escena: «Mira lo que puedo hacer con un vaso completamente rendido. Ella no puede caminar, pero mis palabras caminan a través de ella hacia las naciones. Ella no puede moverse, pero mi poder se mueve a través de ella hacia los necesitados. Sus limitaciones físicas son completamente irrelevantes para lo que yo quiero hacer a través de ella. Lo único que necesito es un corazón que diga sí. Y el de ella, a pesar de todo lo que su cuerpo ha perdido, sigue latiendo con fe». Esta visión quedó grabada en el espíritu de Ernesto como un recordatorio permanente de que las limitaciones físicas no significan absolutamente nada para Dios. Si puedes respirar, puedes ser usado. Si puedes pensar, puedes interceder. Si puedes abrir tu boca, puedes profetizar. La edad, la enfermedad, la debilidad, las limitaciones físicas son completamente irrelevantes cuando el espíritu decide manifestarse a través de un vaso dispuesto. Si estás escuchando estas palabras desde una cama de hospital, desde una silla de ruedas, desde un cuerpo que ya no responde como antes, desde una mente que a veces se nubla y otras se aclara,
Ernesto tiene un mensaje específico para ti. No estás descalificado. Nunca has estado descalificado. Tu cuerpo puede estar fallando, pero tu espíritu puede estar más fuerte que nunca. Y es a través del espíritu, no del cuerpo, que Dios hace sus obras más poderosas. No dejes que nadie te convenza de que tus limitaciones te hacen inútil para el reino. Es una mentira que el enemigo ha sembrado para silenciarte antes de que descubras el poder que todavía reside dentro de ti. Cuando me despedí de Ernesto Villanueva Mendoza y comencé mi largo viaje de regreso, el cielo nocturno sobre el desierto de Sonora estaba cuajado de estrellas de una manera que rara vez se ve en las ciudades donde la contaminación lumínica nos roba la visión del cosmos. Mientras conducía por esos caminos solitarios, procesando todo lo que había escuchado, no podía dejar de preguntarme cuántos ancianos en este momento están sentados en sillones, postrados en camas, caminando con andadores por pasillos de residencias, sin saber lo que el cielo tiene planeado para ellos. ¿Cuántos han aceptado la mentira de que sus mejores días quedaron atrás? ¿Cuántos están simplemente esperando morir cuando podrían estar preparándose para la temporada más significativa de sus vidas enteras? El 15 de diciembre se acerca. Y si el testimonio de Ernesto es verdadero, si lo que vio durante esos 43 minutos de muerte clínica es real, entonces algo sin precedentes está a punto de suceder. Algo que ningún noticiero reportará. Algo que ningún científico podrá explicar. Algo que cambiará para siempre la manera en que el mundo ve a los adultos mayores. El cielo está a punto de recordarle a la humanidad que los ancianos no son el pasado. Son el futuro disfrazado de arrugas y cabello gris. Son la reserva estratégica de Dios para los tiempos más difíciles. Son los guerreros que han sido entrenados durante décadas para una batalla que el mundo ni siquiera sabe que se está librando. Y esa batalla, según todo lo que Ernesto me compartió, está a punto de intensificarse de maneras que sacudirán los cimientos de todo lo que creemos saber sobre la realidad. La pregunta final permanece. ¿Serás de los que dijeron que sí cuando el cielo llamó? ¿O serás de los que encontraron excusas y observaron desde lejos lo que podrían haber sido? La elección, amigo que me escuchas, es enteramente tuya. Pero después de todo lo que he escuchado, después de mirar a los ojos de un hombre que estuvo muerto y regresó con visiones que lo mantienen despierto cada noche, te suplico que elijas sabiamente, porque según Ernesto Villanueva Mendoza, lo que viene alrededor del 15 de diciembre cambiará absolutamente todo. Y tú puedes ser parte de ello, o puedes perdértelo para siempre. La decisión es tuya, el tiempo es ahora, y el cielo está esperando tu respuesta.